7 de la mañana con 15 minutos, vuelve Primera Página y empieza además la cuenta regresiva para la segunda vuelta electoral en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo se está preparando la comunidad para acudir a las urnas este día viernes 30 de junio? Ya lo vamos a conversar con el profesor universitario, además candidato a decano de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor en Derecho y profesor de Filosofía del Derecho. Él es Francisco Delgado y me acompaña esta mañana. Profesor, gracias por venir a Primera Página. Gracias. Saber, por supuesto, cómo ve el ambiente en este momento tras cámara, lo conversábamos hace algunos minutos, ¿cómo se prepara? ¿Cómo ve este proceso para acudir a las urnas el día de mañana? Yo siento que hay mucha emoción. Creo que la gente está muy dispuesta a acudir también este viernes a la escogencia de las nuevas autoridades rectorales y de los decanos de las 3 facultades donde hay segunda vuelta. Me parece que la gente va a ir mayoritariamente a votar. ¿Qué se aprendió de la primera vuelta para plantearse esta segunda vuelta? ¿Qué bueno y qué malo se aprendió? Bueno, sobre todo se aprendió del primer ejercicio del 26. que salió muy mal. De allí se aprendió mucho y en la primera vuelta, con el trabajo de la comisión técnica que estaba asesorando a la comisión electoral, mejoró mucho la situación. La verdad es que yo solo criticaría, digamos, cierta lentitud en los resultados, ¿no? En la información de los resultados, que se extendió tal vez más tiempo del deseable, pero en general no he visto ningún cuestionamiento o impugnación hasta ahora a esos resultados. Así que eso significa que se hizo aceptablemente bien. Es decir, que hay confiabilidad en el ente rector de estos comicios en la Universidad Central de Venezuela. Así lo siento, sí. No hay un cuestionamiento, digamos, de la imparcialidad, no hay un cuestionamiento sobre favoritismos o elementos que puedan hacer cuestionable los resultados. Eso no lo he notado. Ahora bien, se han generado acercamientos en los últimos días entre los distintos candidatos para asistir a esta segunda vuelta, de repente para unificar criterios en cuanto a las prioridades, sobre todo de la Universidad Central. ¿Reuniones? Creo que lo que hay es búsqueda de apoyos electorales, ¿no? Y eso sí se ha producido intensamente. Entiendo que esta segunda vuelta para el cargo de rector y las otras 3 autoridades rectorales va a estar bastante reñida, ¿no? Va a estar bastante competida entre el profesor Víctor Rago y el profesor Humberto Rojas, que fue el que quedó de primero en la primera vuelta. En las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de realizar acá a distintos candidatos, no solo los que pasaron a esta segunda vuelta, sino antes de eso, se escucharon muchas propuestas, entre ellos la necesidad de la obtención de recursos para la Universidad Central de Venezuela, la necesidad de autogestión. ¿Qué planteamientos de los que se han puesto sobre la mesa usted rescataría para avanzar en el desarrollo y en la reconstrucción de la universidad? Bueno, primero, el Consejo Universitario y el rector que encabeza el Consejo tiene que mantener muy vivo el reclamo de un presupuesto justo para la Universidad Central y yo diría más, para las universidades públicas venezolanas en su conjunto. Es decir, las universidades públicas no pueden cobrar matrícula a sus estudiantes en el pregrado y entonces no pueden tener esa fuente de ingresos. El financiamiento de la universidad pública le corresponde fundamentalmente al Estado. Pienso que eso no puede cuestionarse y yo espero que el rector y el Consejo Universitario conduzca la relación con las autoridades de la Asamblea Nacional, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de un modo que permita hacer esos planteamientos de manera razonable y eficiente. Luego la cuestión de la obtención de recursos, que yo preferiría llamarla de la generación de recursos, es muy importante porque la universidad tiene muchas capacidades para generar recursos, pero no ha aprendido a utilizarlas. No ha aprendido a utilizarlas simplemente porque hubo siempre recursos abundantes para la universidad y como había recursos abundantes no desarrollamos esas capacidades. La universidad de 120, 150 millones de dólares de presupuesto anual no va a regresar. Esa universidad no podemos esperar que regrese, no vamos a recuperar un presupuesto como ese.
y tenemos que ser capaces de generar parte de los recursos que necesitamos. Así que más que obtener recursos, lo que tenemos es que aprender a generar recursos y tenemos muchas capacidades para generarlos. Así que hay que aprender a usarlas. El tema de los recursos entonces parece ser uno de los grandes retos y también prioridades para las próximas autoridades. Ahora bien, en esa lista, en segundo lugar y en tercero, ¿qué prioridades plantearía usted deben atenderse en mediano y largo o a mediano y largo plazo? Realmente la cuestión de los recursos condiciona todo, Francis, condiciona todo, porque la universidad como institución de educación superior no es viable solamente con trabajo voluntario, con trabajo ad honorem. El salario ha disminuido a niveles críticos, el salario de los profesores, el salario de los trabajadores administrativos y de los obreros. Tenemos que recuperar el salario. Sin eso la universidad no es viable. Y yo diría, la educación pública en Venezuela no es viable. Así que el esfuerzo hay que hacerlo para recuperar el salario. Ahora, problemas institucionales que hay que atender, independientemente de eso, hay muchos. Puedo mencionar digamos, el proceso de reforma de los estudios. Está siempre presente en todas las facultades. La actualización curricular, desde luego, es un tema central. La modernización de los procesos administrativos en la universidad es absolutamente fundamental. Un tema que a mí me parece básico y que me gustaría que el Consejo Universitario planteara, y si soy electo decano voy a hacerlo presente, es la cuestión de la división del poder dentro de la universidad. Así como el Estado de Derecho requiere separación de poderes y equilibrio entre ellos, yo creo que la universidad también lo necesita. Una separación de poderes en la actualidad y desde la universidad tradicional de las últimas décadas. El rector de la universidad y el consejo universitario tienen poderes de gobierno, poderes administrativos, poder ejecutivo, poder normativo, es decir, poder legislativo, y también cumplen funciones jurisdiccionales, es decir, reúnen muchísimas potestades, y eso hace que sea un órgano que es poco eficiente en su funcionamiento. ¿Y cómo se potenciaría esta efectividad? Precisamente dividiendo las funciones y atribuyéndolas a diversos órganos, a diversas instancias, que haya una instancia ocupada exclusivamente de lo académico, una instancia ocupada exclusivamente de lo administrativo, una instancia ocupada exclusivamente de la decisión de los casos que requieren actividad, digamos, jurisdiccional. En el escenario de la política nacional, pues siempre llaman la atención los titulares que uno ve desde la Universidad Central de Venezuela y desde el resto de las casas de estudio. ¿Qué daño ha hecho la polarización dentro de la Universidad Central de Venezuela y la politización de los espacios para la formación de los jóvenes? No siento que se hayan politizado esos espacios. La polarización ha estado presente, igual que en el país, con una intensidad diversa a lo largo de estos años. En este momento yo no siento que exista esa polarización. Yo creo que hubo 7 candidatos en las elecciones rectorales, todos muy distintos entre sí. Fue una competencia, yo creo que bastante civilizada, bastante racional. Se oían muchos planteamientos e ideas y propuestas. No veo en ese momento esa polarización. Creo que hay una discusión abierta, muy intensa en la universidad, tratando de profundizar un proceso de transformación, un proceso de cambio a partir de la renovación de las autoridades. Pero no percibo, Francis, esa polarización política. Desde luego, la Universidad Central siempre ha sido un centro muy activo de la política venezolana y va a seguir siéndolo, y yo diría, es bueno que siga siéndolo en el futuro. Pero la polarización como la vivimos, digamos, en el 2004, en el 2014, eso no lo veo en este momento. Y la reacción de los jóvenes en este momento de la historia del país, entendiendo que muchos se han ido, no solo jóvenes universitarios, también el gremio de profesores ha abandonado las aulas para irse a otras latitudes. ¿Cómo ve en este momento las ganas de seguir construyendo la universidad del futuro? Que llaman por allí, leía unos artículos de algunos de los profesores hablando de la universidad del futuro. Esas ganas yo diría que están completamente vivas. Ayer fui a un acto en la Escuela de Estudios Políticos, que es una de las 2 escuelas de nuestra facultad, una escuela muy querida, y lo que noté allí fue, bueno, había más de 100 jóvenes en ese salón interesados
en discutir y en oír ideas sobre la transformación de la universidad, sobre la recuperación de la facultad y de la universidad. Y esa es una experiencia que tuve solo en la facultad y yo estoy seguro que se repite en todas las facultades. Es cierto que hay menos estudiantes, hay menos profesores, pero no tanto. No diría que han abandonado las aulas, probablemente hemos perdido un 10, un 15% de los profesores que están fuera del país, pero algunos siguen activos por internet y dan cursos online. Pero hay un ánimo, digamos, muy presente y yo diría renacido de discusión y de debate y de pensamiento sobre la Universidad Venezolana del futuro. En cuanto al proceso de investigación tan necesario para el avance de la academia, ¿cómo ve en la actualidad la Universidad Central de Venezuela? Profesor, ¿qué hace falta para potenciar este elemento tan importante en la universidad? Sí, ese proceso de investigación está muy decaído. Creo que es el área de la universidad más deteriorada como consecuencia de la pérdida de los salarios, porque la investigación es una actividad que requiere trabajo a dedicación exclusiva. Eso no se puede hacer por horas ni por ratos, como por ejemplo la docencia, que se puede contratar un profesor a tiempo convencional para que dé 3 horas de clase a la semana. Eso en la investigación no se puede. En los institutos de investigación tiene que haber profesores a tiempo completo o a dedicación exclusiva. La mayoría en este momento no está dedicado. La mayoría de los investigadores que siguen trabajando en la universidad no pueden dedicarse exclusivamente a la investigación, simplemente porque, bueno, dejarían de comer, no podrían pagar el condominio ni las reparaciones del carro. Es totalmente imposible. Por eso insisto en la necesidad de recuperar el salario, porque la universidad como un centro de investigación, como un centro de producción de conocimiento, no es posible con salarios, digamos, tan bajos como los que tenemos actualmente. Ahora, profesor, de cara a este proceso comicial del día de mañana, ya hoy finaliza la campaña, ¿cómo ha visto la información? ¿Ha mejorado la información en la contienda pasada o en la primera vuelta más bien? Muchos se quejaban de que no había información suficiente. ¿Eso se mejoró para esta contienda? Y, por supuesto, la invitación para todos los jóvenes y para todos los miembros de la comunidad universitaria a participar mañana. Sí, la elección de la primera vuelta fue una elección muy compleja. Yo creo que había o falta de información o tal vez había un exceso de información y entonces la gente no podía estar suficientemente bien informada. Ahora, como hay menos cargos en juego, porque están las 4 autoridades rectorales y las 3 facultades donde falta el decano, va a ser mucho más fácil, va a ser menos, digamos, menos complejo el proceso y la información va a ser más sencilla, más simple. No creo que vaya a haber problemas sobre eso. La invitación que hago, bueno, la invitación es que acudamos a la universidad mañana desde muy temprano para votar, participemos en la transformación de la universidad, renovemos el liderazgo universitario, que es también una parte fundamental del liderazgo del país. Gracias, profesor Francisco Delgado, candidato a decano de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, también profesor de Filosofía del Derecho, por acompañarnos esta mañana. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra en la Universidad Central en una cobertura especial de Globovisión en estos comicios. Segunda vuelta para elegir a las autoridades después de 12 o 14 años que no se hacían